Bien, vamos a ir a la Biblia. Ahorita les voy a decir, váyase por ahí por el libro de Hechos, aunque no, más bien váyase a segunda de Timoteo y por ahí quédese. Tengo algunas preguntas para empezar. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿La qué? La novia de Cristo. ¿Qué más? ¿Nosotros? Ok, nosotros. ¿Qué más? ¿Nada más esas tres cosas? El pueblo de Dios. ¿Qué más? No escucho. La luz, los redimidos, la sal del mundo. ¡Wow! ¿Qué de cosas es la iglesia, verdad? Pues sí, es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, es la representación de Cristo en el mundo, o sea, nosotros somos los representantes de Cristo sobre la tierra, la iglesia. La palabra eclesia quiere decir que asamblea, somos la asamblea, por eso hay algunos movimientos que se llaman asambleas de Dios, somos una asamblea que representa a Cristo y es un edificio de piedras vivas, mucho más cosas, ¿no? La pregunta sería, si yo sé que todo esto es la iglesia, que es la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la asamblea, que es la representación y todo lo que han dicho, ¿qué tanto amor tengo por la misma? ¿Es que tanto amo a la iglesia yo? ¿Qué tanto amas a la iglesia? ¿Qué tan integrado estás a ella? Y lo que quiero preguntarte hoy es, ¿qué debo buscar en una iglesia? ¿Qué no debo buscar? ¿A qué voy a una iglesia y a qué no voy a una iglesia? Hay muchas cosas que la gente busca en una iglesia y algunas son muy válidas, pero otras para nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que buscar yo en una iglesia? ¿Qué creen que sea lo primero que tengo que buscar yo en una iglesia? Sana doctrina. ¿Qué más? ¿Se honran a Dios? Ok. Yo creo que una de las principales cosas que debemos de buscar en una iglesia es que se enseñe la palabra de Dios en una manera fiel. ¿Qué quiere decir eso? Lo que llamamos sana doctrina. ¿Por qué tengo esto mucho en mi corazón? Porque, hermanos, hay tanta confusión en la enseñanza, en las iglesias. Ayer platicaba con una persona y me comentó de algunos otros creyentes que han platicado y le han dicho cosas así como que ellos bajaron al purgatorio y rescataron unas almas del purgatorio. Así de ese tamaño, ¿eh? De ese tamaño, cosas así. ¿Ustedes creen que pueda ser un creyente eso? ¿No? ¿Eso no es cierto? Bueno, por increíble que parezca, hay gente que no está buscando sana doctrina como punto principal. Hay gente que busca otras cosas. Mucha gente que le gusta mucho la emoción. Cosas de importancia secundaria. Ahí va mi favorita, Sam. Como en esa iglesia hay panderos, porque yo tengo una hija que es panderista. ¿Será importante si hay panderos o no hay panderos? Díganme. ¿No es importante? Muy bien. Que si se danza o que no se danza. ¿Será importante eso también? Que si el pastor es muy emotivo y grita y hace un poco de show y todo ese rollo. ¡Aleluya, gloria a Dios! Así. ¿Será importante eso? ¿No? Qué bueno que están todos en el mismo canal. Lo más importante debe de ser cómo se expone la palabra de Dios. Y estoy hablando del sistema, no de la forma o estilo del expositor, ¿ok? Eso es muy diferente. Así de que acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3,
Verso 16 y 17 es muy conocida esa escritura, ¿verdad que sí? Algunos se la saben de memoria. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Señor, gracias te damos esta mañana, Padre, porque tú nos permites, Señor, ser tu cuerpo, ser parte de tu luz, Señor, tu representación. Y por tal, Señor, te pedimos que nos ayudes a conocerte profundamente, Señor, a identificar lo que es correcto, corregir lo deficiente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siento una gran carga por el pueblo de Dios, por las malas enseñanzas de algunos lugares, por las falsas creencias que adoptamos como creyentes. He sentido mucha carga. Aquí en el versículo que acabamos de leer dice que Dios inspiró la Biblia. Dios inspiró a cada escritor de la Biblia. La Biblia es un compendio de muchos libros, pero cada escritor que escribió, que está registrado, está inspirado por Dios, por el Espíritu. ¿Para qué? Para declarar palabra de Dios. Ahora, eso es como introducción nada más, que es inspirada por Dios. Pero acompáñame al libro de Hechos, al capítulo 20, del verso 17 al 21, y vamos a leer, aquí vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy. ¿Ya están ahí? Hechos 20, verso 17 al 21. Dice: y enviado desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis como desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarnos, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos, a los gentiles, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza a hablar de su experiencia en Éfeso, le recuerda cómo ha sido su conducta ante ellos, lo que le ha costado predicar el Evangelio, sus sufrimientos y sus pruebas. Para Pablo mantenerse en una enseñanza fiel no le fue fácil. Sabes, a él le trajo muchas complicaciones predicar la palabra de Dios tal y como la había recibido. Le trajo muchas complicaciones a su vida. El verso 20 dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñaros públicamente por las casas. El verso 20 toca un punto muy importante, es acerca de la enseñanza. Y es una enseñanza constante, sistemática y completa. La misma enseñanza en manera pública y en las casas. No había diferentes versiones. Okay, se enseñaba lo mismo en público y en las casas, que era el lugar donde se congregaban. ¿Por qué se congregaban en casas? Porque no había iglesias, porque no había un lugar, eran perseguidos, por eso se congregaban en casa. En las sinagogas ya no los toleraban. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues congregarse en casas. Algunos dicen: no, es que el modelo bíblico no es no es rentar, hay que congregarse en casas. No, ahora sí se puede porque tenemos oportunidad de congregarnos así. Lo hacían porque eran perseguidos. Pero la forma en que se debe transmitir la palabra de Dios es en una forma constante, sistemática y completa. ¿Okay? Y Pablo dice: yo no he rehuido, y la palabra quiere decir soportar, sumpero, soportar a causa. Pablo está diciendo: yo he soportado a causa del anuncio del Evangelio. Hay dos palabras más aquí, que es anunciar y enseñar. Y Pablo está diciendo: yo he cumplido en anunciar y en enseñar el Evangelio. Pero el verso 26 y 27 contiene una declaración magnífica. Dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Dice: porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Wow. Entonces Pablo está diciendo que él puede sentirse satisfecho
porque no ha ocultado nada acerca de la Escritura. Eso lo dejaba en una posición favorable delante de Dios. Si tú lees en Ezequiel, el capítulo que enseñamos la semana pasada, a Ezequiel se le advierte que si él no declara palabra de Dios, la sangre del que muera caerá sobre él. Pero que si declara la palabra de Dios, quedará libre de su sangre. Y es lo que está diciendo Pablo aquí también. Dice, yo puedo estar tranquilo porque sé que les he predicado todo el consejo de Dios. No he ocultado nada del contenido de la palabra. Por eso Pablo decía, yo no he rehuido y eso me hace libre de su sangre. Así no cabe, cuando tú enseñas todo el consejo de la palabra de Dios, no cabe el clásico, es que yo no sabía. ¿Ves? Mucha gente pregunta y dice, ¿qué debo hacer en esta situación? Y entonces la respuesta obvia es, ¿qué dice la Biblia acerca de esa situación? Y mucha gente sabe lo que dice la Biblia, pero espera una respuesta diferente para seguir en lo mismo a gusto. Espera una falsa doctrina. Pablo dice que no ha rehuido, y la palabra que usa para rehuido es no he retenido, no he ocultado nada. Pablo está diciendo, yo no oculto nada, no he retenido nada acerca del mensaje de Dios. Pero es muy común hacerlo. Algunos lo hacemos, retenemos la palabra de Dios, ocultamos el mensaje de Dios con excusas tan fáciles como decir es que no conozco bien el tema, o algunos, ay, qué flojera, tengo que estudiar. Otros dicen, no puedo hablar de esto porque se me van a ofender y qué tal si se van de la iglesia. Entonces, maquillamos las cosas, ¿no? Pablo dice que se tiene que anunciar todo el consejo de Dios. Y esto deja al descubierto, fíjate nada más, Pablo dice que se tiene que enseñar todo el consejo de Dios. Y esto deja al descubierto lo peligroso de enseñar solo un verso y fuera de contexto. Eso es un mal de la iglesia, ¿sabe? Agarrar un solo versículo, y bolas, ahí meterle todo lo que yo quiera. Y lo saco de contexto y empiezo con una predicación que no tiene ni cabeza ni pies y por ahí me voy para arriba, paso por los viejitos, por los niños y todo y al final termino hablando de mí. Porque le puedo meter todo lo que quiera a un solo versículo. Y a veces esa es la enseñanza en una iglesia. Y eso es lo que aprende la gente, un solo versículo fuera de contexto al que el pastor le metió todo lo que quiso. Pablo dice, yo no he rehuido. Nunca se debe retener la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios sea de amonestación, ¿ok? Y a veces se nos hace difícil, porque la palabra de Dios es confrontación, pero se debe enseñar todo el consejo de Dios. Por esa razón es muy importante tener una enseñanza sistemática y contextualizada. Entonces, esto te lleva, cuando tú lo haces de esa manera, esto te lleva a no rehuir. Ahí está, lo tienes que enseñar, lo tienes que leer, lo tienes que aplicar, no te lo puedes brincar aunque te pegue. Cuando tú solamente tomas un versículo te puedes brincar todo lo que quieras, pero cuando enseñas contextualizado, cuando en la iglesia en que tú vas hay un sistema contextualizado, lo tienes que enseñar porque ahí está, lo tienes que decir porque ahí está. Entonces es importante, la primera cosa que tú debes de saber cuando buscas iglesia o estás en una iglesia, lo más importante es saber que la iglesia donde te congregas tiene una sana doctrina, una enseñanza sistemática que enseñan todo el consejo de la Biblia en todo su contexto. ¿Ok? Eso es lo primero. Porque ahora tenemos muchas iglesias con diferentes conceptos y decimos, está bien, pues es que hay diversidad diferentes conceptos, pero en la mayoría de las iglesias, y me atrevería a decir que es una gran mayoría de las iglesias modernas, bajan sus mensajes, ¿sabes en qué? En conceptos de mercadotecnia. Su principal concepto es al cliente lo que pida. Así es, al cliente lo que pida. Y en ese concepto basan su enseñanza. De hecho, me estaba platicando Rodo que hay una aplicación ya que es como una Biblia inteligente, en donde tú le preguntas ahí al programa,
¿qué podría predicar este domingo? Y entonces ya te contesta el programa. Te sugiero este tema basado en estos versículos y esto de acuerdo a la situación que estamos pasando ahorita en el país o en el planeta o lo que quieras, ¿no? ¡Wow! Entonces el concepto de muchas iglesias ahorita es, vamos a hablar de lo que la gente quiere escuchar. Si es Día de la Madre, hablemos de las madres. Si es Día del Padre, hablemos del padre. Si es Día del Soldado, hablemos de los soldados. Y si es Día de la Bandera, hablemos de la bandera. Pero por lo general es, vamos a hablar lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Que no se va a enfermar, que no va a tener problemas, que va a tener mucho dinero, que todo le va a ir súper chido. Eso es lo que quiere escuchar. Entonces dicen, ¿eso es lo que quieren? Vamos a venderlos eso. Lo que quieran, con una buena presentación, con un poco de show y obvio a un buen precio, porque ustedes deben salir felices de aquí. ¿Saben para qué? Para que regresen el próximo domingo muy contentitos. Y te voy a decir algo, nadie debe de venir a la iglesia para ser engañado y creer cuentos de Batman y Superman. Porque yo quiero seguir leyendo las historietas de Calimán. No se crean. Fíjate que una vez sí pasó eso, en una iglesia y fue allá en el otro lado, dijo el pastor, peticiones de oración y una hermana dijo que si podemos orar por Calimán porque en el último capítulo se quedó en peligro. No, sí de veras se suspendió el servicio por exceso de risa, pero bueno. Ok, entonces nadie debe de venir a la iglesia para ser engañado. Qué triste que hay mucha gente que va a la iglesia para ser engañado. Dice Primera de Timoteo capítulo 4, dice, ni presten atención a fábulas, genealogías sin término, que antes engendran cuestiones diferentes a la edificación de Dios que es por fe. Entonces, nos advierte muy claramente Timoteo 4, 1 Timoteo 4, verso 4, que no creas ni prestes atención a fábulas, cuentos. Si no prestan atención a esas cosas, aquí la advertencia de no prestar atención. Pero todo esto de las fábulas y los cuentos es parte del concepto modernista. No enseñan todo el consejo de Dios, solo lo que pida la gente y muy actualizado. Es algo que esté muy de moda, muy cool. Eso es, y la gente quiere ir a eso, ¿ves? Y empiezan a surgir corrientes que los hipster y que los quién sabe qué, y que acá, y que los pipiripau, y no sé qué tanto rollo. Hay nuevas traducciones de la Biblia, hermano, y tenga mucho cuidado con eso, que omiten algunos pasajes de la Biblia. ¿Sabía eso? De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia Incluyente. Perdón. Sí, perdón. 4:7. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Esa Biblia omite ciertos versículos, omite los versículos de la Biblia. Y hay muchas Biblias, nuevas versiones que ya quitan versículos. Así de que tenga mucho cuidado con lo que lee. ¿Ok? Nuevas traducciones que hacen esto. Y esto va de la mano con solo vender un concepto, que no se basa en la proclamación del Evangelio o de Jesucristo, sino en mercadotecnia. Las iglesias se convierten entonces en negocios. Y hay mucha gente que dice, vamos a poner una iglesia porque mira, al pastor le va muy bien. A muchos creyentes nos gusta andar en todos los eventos. Que va a haber un evento acá, ahí vamos. Que va a haber un evento acá, ahí vamos. Que otro evento acá, ahí vamos. Nos gusta ver muchos predicadores en internet. Leer toda clase de libros. Y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? En la actualidad, cualquiera puede publicar lo que quiera. Y tú te la crees a veces. Y lo único que ayuda muchas veces, pero también te puede confundir muchísimo todo eso. Mucho te puede confundir. Y alguna puede decir, bueno, es que aquí no me gusta. Está bien.
Pero también te podemos decir, si no te gusta, pues ve a donde te guste. Porque aquí yo no estoy tratando de vender un concepto. Aquí se proclama palabra de Dios. Porque yo voy a dar cuentas, hermano, y estoy muy consciente de eso, de la manera en que yo enseñé a la congregación. Pero la congregación va a dar cuentas en la manera en que escuchó, se acomodó el mensaje o se lo acomodó a alguien más, pero también cómo lo aplicaste a tu vida. Dice primera de Timoteo capítulo 4 versos 6 y 7 que acabamos de leer, dice, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora, a cualquier iglesia que tú vayas y le preguntas, ¿aquí hay sana doctrina? Todos te van a decir, claro que hay sana doctrina aquí. No hay una iglesia que te vaya a decir, no, que enseñamos mal, pura mala doctrina. No, todos dicen, nosotros tenemos sana doctrina. ¿Cómo puedo yo saber que algo es sana doctrina? ¿Quieres saber cómo? Es muy obvio la respuesta. Póngase a estudiar la Biblia. ¿Ve? Hay creyentes que no toman la Biblia en toda la semana, para nada, pero sí se la avientan chido en las redes sociales. No toman la Biblia para nada. Y si no conoces la Biblia, no vas a conocer nunca quién es Jesús, qué es una falsa doctrina y qué no es. Pero mucha gente decimos, es que yo no quiero estudio bíblico. Es que ahí hablan de pura doctrina. Yo quiero oír de Jesús. Pero para que sepas quién es Jesús, al que venimos a adorar, porque a eso venimos, ¿no? Adorar a Jesús. Pues para que tú sepas a quién estás adorando, primero necesitas leer la Biblia para saber a quién estás adorando. No es el Jesús que tú quieres, o el de otras religiones o filosofías, sino el Jesús del que hablan las Escrituras. ¿Y sabes quién es? Es el Mesías. Doctrina quiere decir enseñanza. Así es de que yo te podría decir que toda, o por lo menos la mayor parte de la Escritura, es doctrina, es enseñanza. Y si tú quieres saber cómo es Dios, quién es Jesús, tienes que estudiar la Biblia antes de dar una opinión. Es como cuando tú compras un aparato o X cosa, si no sigues las instrucciones del manual, la garantía pierde validez, ¿verdad? Y te dice el instructivo, lo primero que tiene que hacer es conectarlo. Y tú dices, ¿por qué no funciona? Hay que conectarlo. Ay, se me olvidó. Así que la doctrina, fíjate bien esto, la doctrina no es algo que sucede de paso mientras tú tienes una experiencia con Jesús. Es al revés. Tienes una experiencia con Jesús cuando a través del estudio de la Escritura yo voy conociendo a Dios. Conozco a Jesús cuando conozco su palabra. Dice 2 de Timoteo, verso 4, 1, 2, 3 en adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me falta luz. Ahora sí. Porque vendrá el tiempo, oye, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Entonces a Timoteo se le dice, tú recibiste una doctrina y así la tienes que transmitir, no trastornarla. Desde aquellos tiempos ya había falsos maestros que sustituían la palabra de Dios con ¿qué dice? Con fábulas. Y en nuestros días abundan los falsos maestros. ¿Sabes por qué? Debido a que el pueblo de Dios no estudia la palabra de Dios. Y por eso existen los falsos maestros. Porque dicen todo lo que quieran y ustedes dan por hecho que la persona que está acá arriba tiene razón porque es el pastor que fue al seminario y aparte es teólogo. Ajá. ¿Y eso qué?
Tú tienes la obligación de estudiar la palabra de Dios para poder identificar lo que es una falsa doctrina. En nuestros días abundan los falsos maestros debido a que la gente no estudia la Biblia. Ni saben luego. Yo he hecho bromas a veces, les digo, abran sus Biblias en el libro de Enoc, y la gente empieza. ¿Por qué? Porque no saben, porque no estudian, no se preocupan por eso. Falsos maestros. Tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios, no con fábulas. Pero ahora circulan correos electrónicos que se predican en las iglesias. Y lo he escuchado con mis propios oídos que dice el pastor, hoy voy a predicar de un correo electrónico. Predica la palabra de Dios. ¿Yo para qué quiero que me prediques un correo electrónico? Videos donde supuestamente hay gente que fue y vio el infierno y ahí vieron a Michael Jackson bailando. Y como ya dije, si estaba bailando, pues se la está pasando chido. Y luego otros videos que de una niña que estaba otra vez por ahí, que una niña que fue al infierno, Dios le mostró el infierno, y vio mujeres que se fueron al infierno por usar aretes. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen eso? Pues claro que no. Todas esas son fábulas, son mentiras. Pero hay gente que lo cree y ahí andan mandando los videos y haciendo cadenitas y creyendo esas tonterías. Y todavía te dicen, ¿ya viste el video de la niña que fue al infierno? ¡Ay, velo! Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Pablo exhorta a Timoteo a rechazar estas enseñanzas, aunque tristemente hay mucha gente que se alimenta de esto. Conozco una congregación donde, ¿cuál crees que es la predicación? El pastor prende la tele en el enlace. De verdad. O sea, no estoy mintiendo, de verdad. Pues ¿para qué vas? Mejor quédate en tu casa. Si vas a predicar de un correo electrónico o de internet, pues qué mala onda, porque imagínate el tiempo que se tardan ahí en hacerle las colitas y las trencitas y levantar temprano a la niña, y que viene todo, los niños y todo. ¿Para qué? ¿Para que tú les prediques de un correo electrónico? ¿Cómo sé que es sana doctrina? Pues porque dijo el pastor. No, obvio no. Así es de que volvemos a 2 de Timoteo, del verso 1 a 3, y dice que ya estamos leyendo. Entonces, te voy a decir que predicar la palabra de Dios es algo muy serio, porque Dios va a juzgar el mensaje, el mensajero y el motivo de su mensaje. Es muy fácil apartarse de la verdad, torcer las escrituras, pero predicar la palabra de Dios es afirmar la verdad y negar la mentira. Hoy es muy común dejar todo. Hay muchos lugares donde te dejan todo entre azul y buenas noches y te dicen, usted saque sus propias conclusiones. Es muy común ahora hablar de tendencias, de posturas, de puntos de vista, mi opinión, y dejar lugar para las opciones y no decir verdades absolutas. Sino que usted saque sus conclusiones, hermano. Pero, por ejemplo, como lo he dicho en matemáticas, si te dicen 5 por 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 60. ¿Quién dijo 60? 5 por 8, ¿cuánto es? 40. Esa es una verdad absoluta, ¿sí o no? Y tú no puedes decir, si alguien te dice 5 por 8 son 40, tú no puedes decir, no, no estoy de acuerdo. O decir, ¿y si no quiero qué? O no me gusta que sean 40. Bueno, si piensas así, tú vas a reprobar matemáticas. Y te voy a decir algo, tu punto de vista, tu forma de ver las cosas de manera extra bíblica, es decir, fuera de la Biblia, fuera de contexto, no importa. Es como cuando se practica una cirugía, antes de hacerla, ¿qué tienen que hacer los médicos? Estudios. Se analiza. A ver, vamos a analizar a este paciente.
Ajá. No se hace así como que llego, hay que operarlo ya, ¿cómo va? ¿Ah? No lo hacen al y se va, no se hace sin ningún conocimiento previo o sin información. Ni tú le puedes decir al cirujano cómo quieres que te opere. ¿O sí? Tampoco cómo piensas que debería hacerse tu cirugía porque te mandan al cuerno. Pero a veces nosotros sí queremos cambiar la Biblia, la palabra de Dios. Y decir, no, es que eso no es eso, es esto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, hay una perseverancia, hay dos palabras muy interesantes, que son redarguye, ¿y cuál es la otra? Exhorta. Y exhortar no es regañar, porque muchas personas piensan que exhortar es regañar. ¡Lo voy a exhortar! No, exhortar no es eso. Quiere decir, corrige y anima, ¿ok? Redarguye y exhorta, corrige y anima. Corrige el error. ¿Cuál es el error? El error doctrinal. Y animar a practicar la verdad. En Gálatas, cuando dice en el capítulo 6, si alguno de ustedes por descuido cae en un error, ¿sabes de qué está hablando? De caer en un error doctrinal. Dice, ustedes que son espirituales, restáuranle con espíritu de mansedumbre. Entonces, corregir y animar. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Díganme. Que diga, ay, a mí me encanta que me corrijan. ¿A quién le gusta? A nadie, no nos gusta. Porque quiere decir que anda algo mal. Y no nos gusta estar mal, porque siempre queremos ser los que sabemos todo, los que tenemos la razón, los que estamos correctos. Pero debes recibir la corrección por tu bien. Es como si alguien te ofrece un chicle, pues acéptalo porque anda algo mal. Es lo mismo, hermano. El verso 3 nos habla de paciencia y de doctrina. Y eso también nos puede ubicar en lo que es la sana doctrina. Mira, hermano, es muy fácil ubicar lo que es una sana doctrina y una falsa doctrina. Si solo te dicen lo que quieres escuchar, algo anda muy mal, porque ese no es todo el consejo de Dios. Ajá. Si te dicen, todo está bien, tú eres un campeón, no hay nada malo en ti, algo anda mal. Es como ir a un chequeo y te dicen, señor, usted salió con colesterol alto y humo en los pulmones. Tiene que bajarlo, pero tú dices, no, yo estoy bien. Ajá, el doctor está loco. O puedes decir, oh, puede hacerle un Photoshop a la radiografía de los pulmones que salga con poquito menos humo. Ajá. O alterar los resultados. Bueno, pues eso sería un remedio temporal, un disfraz, porque no es la verdad. Y así son las falsas doctrinas. Son disfraces que ocultan la verdad. Sana doctrina es lo que nos lleva a hacer un cambio total en nuestras vidas. No es maquillaje, ¿ok? Es un cambio total e interior. No solo es educación cristiana, una cosa es educación cristiana y otra cosa es una transformación interna. Porque la sana doctrina, ¿sabes qué es lo que promueve? Promueve cambios en nuestras vidas. Y hacer cambios en nuestras vidas siempre tiene un costo, porque es doloroso y nos cuesta trabajo. Así que si solo escuchas lo que quieres oír, no es sana doctrina. Una iglesia donde te dicen que tú eres muy bueno, que no hay pecado, que vive la vida, que encuentra el campeón que hay en ti, que eres un cambiamundos, que no hay derrota, que eres un decretador, en todas esas cosas, es un evangelio light, ¿ok? Porque la sana doctrina no es un evangelio donde todo es color de rosa, donde Dios es tu monigote que hace todo lo que tú quieres. La sana doctrina te dice también que puede haber adversidad y que habrá momentos difíciles en tu vida. Porque ¿sabes por qué? Porque vivimos en un mundo real donde no estás en Disneylandia. Por ejemplo, hermano, el camión que se acaba de voltear acá que venía, murieron de entre 11 y 15 personas. De esos, 5 eran creyentes. Ahorita están en la iglesia haciendo su sepelio, ya. ¿Okay? 5 eran creyentes.
y sobrevivieron algunos que no eran creyentes. ¿Por qué se murieron los creyentes? ¿Porque no declararon? ¿Porque estaban en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivieron unos que no conocían a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no estás en Disneylandia, hermano. Esto es un mundo real, donde suceden cosas reales. Y también hay momentos difíciles en la vida de los creyentes, y hay momentos trágicos, y ¿sabes qué? Y me canso, y me enfermo, y peco, y paso cambios, y no todo es como yo quiero. Si solo me dicen lo bonito, y no hay advertencias, y no hay provisión para el pecador, o para cuando caemos, o cuando perdemos, o cuando pecamos, no es sana doctrina. Mire lo que dice primera de Juan 1, 8 y 9, eso lo conocemos bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué existen estos versículos si tú eres un campeón impecable? ¿Por qué existen estos versículos si tú eres el junior, como dice Cash Luna, Jehová Junior? ¿Por qué existen estos versículos si tú eres un triunfador? ¿Por qué hay provisión para la derrota si tú eres un triunfador? La respuesta es porque la sana doctrina va de acuerdo con todo lo que la vida real tiene. ¿Okay? La palabra de Dios se enmarca en la vida real, no en cosas fantasiosas e irreales. Si no encaja con la vida real, no es sana doctrina. ¿Okay? Pero cuando te has comprometido con una mentira doctrinal, conozco mucha gente que se compromete con doctrinas, falsas doctrinas, y ya no la quieren soltar. Les cuesta mucho trabajo soltarla. ¿Por qué? Porque van a buscar doctrinas que van de acuerdo con el pecado que más aman. Romanos 1:16, mira lo que dice Pablo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Pablo considera que el Evangelio es como un tesoro, y es proclamado. El Evangelio es anunciar acerca de Jesucristo, las buenas nuevas. En los tiempos antiguos, cuando había noticias, ¿sabes quiénes anunciaban eso? Los heraldos. Un heraldo era una persona que salía a las calles a gritar las buenas noticias. Ahora nosotros somos heraldos de Cristo. Tenemos que salir a dar las buenas noticias. Ajá. No tonterías, el Evangelio. Y déjame decirte algo, no se trata de convencer a la gente, y menos con testimonios de aquel que fue al cielo y que vio luces y que oyó voces y entonces dice, Dios existe. Eso no es el Evangelio, eso no es el Evangelio. Eso no me dice que Jesús murió por mis pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el Evangelio. ¿Qué? Eso es lo que tú tienes que enseñar, eso es lo que tú tienes que transmitir, no lo que eras. ¿Okay? El Evangelio es una proclamación del poder de Dios y no tiene por qué avergonzarte. Y es así como se debe presentar, diciendo verdades absolutas, igual que 5:8. Efesios 3:8 dice, Pablo hablando a la congregación, dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un anunciar, no es un discutir, no es un debatir, no es un dialogar. Es un anuncio del poder de Dios. El Evangelio es un tesoro, y no un medio para llegar a un tesoro. Es triste, hay mucha gente que recibe a Cristo, ¿sabes por qué? Por miedo de ir al infierno, por miedo de la muerte, pero no porque aman a Cristo, sino porque no quieren ir al infierno. Eso es tremendo. ¿Ves? Hay gente que ven una película, se espantan y dicen, ay, yo no quiero ir, ahí está bien gacho, mejor si recibo a Cristo. Hay gente que se enferma y se hacen cristianos.
¿Pero por qué se hicieron cristianos? Por miedo a la muerte, no porque estén enamorados de Jesús. Otros se hacen cristianos por conveniencia. A ver qué saco, dicen que ahí dan despensas. Pero no es porque el Evangelio los llevó a enamorarse de Jesús. ¿Y cómo puedes enamorarte de Jesús si no conoces su palabra? Si no tienes tiempo para tener intimidad con Él, para leer la palabra de Dios. ¿Qué quiero hacer con esto, hermano? Lo quiero animar a que usted se meta en el estudio de la palabra de Dios. Si usted no toma la Biblia en la semana, está perdiendo su vida. Así es de que hay que estar enamorado de Dios, de su palabra. Dice la Biblia que su palabra es alimento para nosotros, que es medicina, que es más dulce que la miel. Algunos ni la leen, otros ni se congregan. ¿Cómo puedes estar enamorado de Dios entonces? Si tus motivos de conversión son como los que dije, piénsalo bien, porque la eternidad sin Cristo no es posible. Si tú no estás enamorado de Cristo, ¿serás salvo? No, porque no hay salvación sin Jesús, ¿sabías? Y necesitas estar enamorado de Él. ¿Y cómo te enamoras de Él? Conociéndolo íntimamente. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. El Evangelio se predica y se predica a toda criatura que razona, que puede entender, a todo ser humano de cualquier clase social, cultural o económica. Algunas iglesias dicen, aquí solo le predicamos a los ricos. Y otras dicen, aquí solamente le predicamos a los pobres. La Biblia dice que a toda criatura. Algunos dicen, aquí no queremos ricos porque los ricos son malos. Y si piensas así, eres un marxista disfrazado de evangelista. ¿Ok? Porque el Evangelio es para toda criatura. Todos tienen necesidades. Dios ve pecadores que necesitan a Cristo. Dios no ve clases sociales, hermano. Algunos tendrán preferencia por cierto estilo y dirán, a mí me gusta más cómo predican en X lugar. Está muy bien, ve allá, no hay problema. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No son historias, no son correos electrónicos, no son fábulas, no son cuentos. Pero a veces nos identificamos con lo que no es para dejar a un lado lo que sí es importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Jesús, su muerte, resurrección, su regreso, tu salvación. Eso era lo que predicaban los apóstoles. ¿Qué crees que predicaban los apóstoles? Esa era la predicación de ellos. A todos lados que iban, predicaban a Jesucristo muerto, crucificado, muerto, resucitado, su partida y su regreso. Ese es el poder de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es manipular los sentidos. Hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios para manipular los sentidos. El Evangelio es para proclamar una verdad con honestidad y franqueza. Porque así el que escucha puede tomar una decisión consciente y salvar su alma. Si solamente está escuchando fábulas, historietas, correos electrónicos, palabra de Dios trastornada, deformada, no puede tomar una buena decisión acerca de la salvación de su alma.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer este capítulo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido, siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras para sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros, no solo por el Evangelio de Dios, sino también por vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo comienza a hablar de cómo llegó el Evangelio a los tesalonicenses, habla de su conducta, la de sus compañeros y de toda la oposición que tuvieron. Porque cuando tú predicas el Evangelio verdadero, vas a tener oposición. ¿Okay? Hay cansancio y hay ataques. No es fácil estar en la verdad. Pablo permanecía en la verdad y a Pablo le costó carísimo. Pablo habla de su mensaje, de su estilo de vida y del privilegio de Dios que nos da la oportunidad de ser portadores de un mensaje. Lástima que no todos lo hablan. De un mensaje de salvación. ¿Sabes qué? Dios nos lo confió a nosotros como iglesia. Entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ser confiables y apegarnos a la verdad. Y no para agradar al hombre. ¿Ok? Porque Dios es quien nos aprueba. No buscamos la gloria del hombre. No buscamos el reconocimiento de ningún hombre. Buscamos la gloria de Cristo. No buscamos fama, no buscamos fortuna. Buscamos la gloria de Dios. El evangelio de Pablo no procedía de falsas doctrinas, dice, yo lo recibí del mismo Cristo. No había motivos ocultos ni planes de engaño, sino la predicación de un mensaje fiel sin importar la reacción del hombre. Quien proclama el evangelio, hermano, tú eres embajador de Cristo, cada uno que está aquí es embajador de Cristo y debe proclamar el evangelio. Y no debes tener temor de ofender a nadie, a ningún hombre con el mensaje, porque es poder de Dios. Pablo nunca usa palabras de halago para el hombre. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es la encargada de echarte piropos para conseguir un resultado favorable en ti. La iglesia no está encargada de decirte, ay, tú eres un campeón, ay, tú eres esto, ay, qué bonito, ay, tú esto. No es, la iglesia no es para echarte piropos. Ajá. El mensaje es de confrontación para hacer cambios profundos en tu interior. Para eso es. Pero si quieres yo te echo piropos todo el día aquí. Ajá. Hay iglesias que se dedican a eso, a piropear a la congregación, a motivar a la congregación, a creer falsas doctrinas. Tú eres hermoso porque Dios te... Vete a ver al espejo, verás que no. Pero a la vez Pablo cuida de sus nuevos convertidos. ¿Sabes cómo dice? Como una madre, como la nodriza. Son tan importantes la nueva gente que se convierte en Cristo. Hermano, si tú ya tienes años en Cristo, deja de estar de chiqueado y de chillón. Tú ya no estás para recibir amor, estás para dar amor. ¿Eh? No me vengas con que tienes 15 años en Cristo y quieres que te cambien el pañal. Pablo, al igual que Jesús vino a servir, él quería dar más que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Lo creen o no? Y si no, pregúntale a un boxeador qué le gusta más, dar o recibir. Es mejor dar que recibir. Dice Filipenses 3:17. Mira, hermano, esto es maravilloso. Hermanos, ser imitadores de mí. Y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre vosotros.
¿Sabes qué le pasó a Pablo por predicar el Evangelio? Sufrió por causa del Evangelio cárcel, golpes, pedradas, latigazos, burlas y mucho más. Y dice, imítenme. ¿Y sabes de qué está hablando? De que en la iglesia debe de haber muchos ejemplos, no más uno, porque siempre queremos, ay, es que el pastor, no, tú también estás llamado a ser ejemplo. ¿Qué? Pablo sufrió por causa del Evangelio, dice Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Ves? Si nada más estamos escuchando, pero no aplicamos, dice la Biblia, te estás engañando, hermano. Estas 2 horitas que estás aquí, mejor vete a ver el fútbol. Si no lo vas a aplicar en tu vida, si no vas a vivirlo, si no vas a hacer lo que dice la Biblia, te estás engañando. Y sabes que Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo esfuerzo. Está pidiendo tu mayor esfuerzo y tratar de obedecer en lo más que te sea posible. Pero muchos salimos de aquí y se nos olvidó lo que oímos. ¿Cómo lo sé? Porque yo les pregunto. Hay gente que yo veo los lunes y les pregunto, ¿qué prediqué ayer? Y me dicen, sí, ¿de qué? Wow. ¿No me lo creen? Se nos olvidó lo que oímos y continuamos en la misma vida sin cambios y vivimos como si Dios no existiera y como si lo que acabamos de oír, la proclamación de la palabra de Dios, no fuera palabra de Dios. Como si fuera una plática de... No es una plática, es palabra de Dios. Mejor es ser un hacedor de la palabra de Dios. Alguien que vive la palabra, que se esfuerza y que obedece. Pero lo más importante aquí es alguien que sabe identificar el error y que puede entender la sana doctrina. ¿Cómo podemos llegar a ese punto, hermano? Se los vuelvo a repetir. Estudien la Biblia. Pues muy importante para mí, próximamente se va a dar el curso de Biblia. Cómo estudiar la Biblia por ti mismo. Cómo sacarle el mayor provecho a la Biblia sin tener que ir a comentarios bíblicos ni a consultar en internet miles de opiniones. Porque un comentario bíblico, ¿sabe qué es? Eso, un comentario. No es una verdad absoluta. Es un comentario de alguien que interpretó de esa manera. Hay otras herramientas que te pueden servir mucho, como un diccionario bíblico es muy útil. Ese sí es muy útil. Un libro de usos y costumbres o cultural. Un libro que te explique un poco la raíz de etimología de las palabras en hebreo y griego. Eso es muy útil para poder preparar un mensaje. La oración. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el jueves de Ezequiel? ¿Cómo lo preparó Dios para su mensaje? Primero le mostró la gloria de Dios, ¿verdad? Que dijimos que algunos dicen, no, que son los platillos voladores, que los extraterrestres, y no. Dios le mostró su gloria para prepararlo para un mensaje. Y después, ¿qué le pide después de eso? Le dice, ahora ve y enciérrate en tu casa, y voy a atarte con ligas, con ligaduras para que no salgas, y voy a pegar tu lengua en el paladar hasta que yo te diga cuándo es el momento de hablar. ¿Qué le pidió Ezequiel? Primero le muestra su gloria, en donde cae arrodillado Ezequiel. Ponme Ezequiel 3 por ahí, si quieres. Bueno, cae de rodillas, si quieres no, cae de rodillas, reconoce que es un mortal y entonces Dios le pide que se vaya a su casa y que se encierre. ¿Por qué? Porque una vez que ha reconocido la gloria de Dios, que ha visto eso maravilloso, Dios le dice,
Te voy a revelar el mensaje que le vas a dar al pueblo de Israel, pero para eso necesito entrar en intimidad contigo. ¿Y qué le pidió? No te muevas y no hables hasta que yo te diga. Wow, eso es intimidad con Dios, hermano. ¿Ves? Cuando tú llegues a ese punto de intimidad con Dios a través de su palabra, de la comunión con Él, Dios te va a revelar cosas, wow, increíbles. Debemos de ser personas que viven la palabra. Y para vivir la palabra la tienes que estudiar. Si no conoces el manual de vida del Creador, no puedes vivir conforme a Dios. Conozco mucha gente que tienen años de creyentes y no conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque no la agarran. Porque no tienen interés de aprender. Si la palabra de Dios es más dulce que la miel, ¿no? No sé si tú has experimentado esos momentos tan hermosos cuando tú empiezas a escudriñar la palabra y le empiezas a leer y empieza a Dios a revelarte el contenido y tú lo empiezas a saborear, dices, wow, es algo maravilloso, hermano. Y si yo como pastor no logro hacer que ustedes, la congregación, lean la palabra de Dios y se llenen de la palabra de Dios, no estoy cumpliendo con lo que deben hacer. Mi parte es animarte a que tú leas la palabra de Dios, que vivas en la palabra de Dios. Pero tú tienes que hacer tu parte también. No estoy en contra de las Biblias electrónicas ni nada de eso, pero me encanta más oír cuando se empiezan a mover las hojas de la Biblia. Ahora, la pregunta, hermano, ¿realmente estás viviendo conforme a la palabra de Dios en una sana doctrina? ¿O todavía estás viviendo en fantasías animadas de ayer y hoy? ¿Conoces la Biblia? Hermano, ¿qué tanto lees la Biblia a la semana? Tú dime, sé sincero contigo mismo. ¿Cuánto tiempo le das a la palabra de Dios en tu vida? Cuando tú eres un hijo de Dios, un heraldo, un embajador, alguien que viene y se congrega para adorar a Dios, que eres parte del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, del edificio de piedras vivas, de la luz, de la sal, de la asamblea. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a ese Señor que adoras? ¿Qué tanto lees? ¿Es la Biblia tu manual de vida o no? ¿O es Netflix? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu manual de vida? ¿Las redes sociales? ¿Andas imitando al mundo en lugar de imitar a Dios, en lugar de imitar a Pablo? Tenemos que hacer la diferencia nosotros, hermano. Si la iglesia no hace la diferencia, ¿quién la va a hacer? Somos llamados a proclamar el Evangelio, ¿ok? Y si no estudias, si no lees, no puedes proclamar nada. Necesitamos acercarnos más a esto. ¿Sí? Dejar de creer todo lo que escuchas. Checar con la Biblia que lo que estoy diciendo es verdad. Tenemos un pueblo muy engañado. De verdad. Y es tan triste, hermano. Es tan triste ver al pueblo de Dios engañado por falsos maestros. Si tus creencias son falsas, tu relación con Dios va a tener muchas deficiencias. ¿Okay? Así es de que entrar en intimidad con Dios, a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Y se los digo con mucho amor porque yo los amo y quiero que ustedes realmente sean llenos del Espíritu a través de la palabra de Dios. Que entiendan, que maduren en Dios a través de esto, de su palabra.
es lo que nos hace crecer y madurar. Los rituales no te llevan a ningún lado. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Dice la palabra. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y de qué tipo de conocimiento está hablando? ¿Matemático, geográfico? No, está hablando conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Aquí está todo. Es la vida. ¿Quiere tener una vida saludable? ¿Quiere tener una vida plena? Y con esto no le voy hablando de que se va a hacer rico y acá. No, porque cuando tú comienzas a vivir en la palabra de Dios, ya no importa nada. Ni tu situación de esta y esta. Qué bueno si la tienes en una buena situación, si vives bien, eso es maravilloso. Pero cuando tú comienzas a llenarte de la palabra de Dios, a vivir bajo el amor de la palabra de Dios, las cosas cambian. Tu perspectiva de vida cambia por completo. Ya no te vas a interesar en cosas de importancia secundaria, sino que lo que realmente interesa en las cosas del Espíritu. Tenemos que comenzar a caminar hacia Jesús y tratar. Es muy difícil, es súper difícil. Pero Jesús caminó en esta tierra y dijo, mira, sí se puede. Desapegarse de todas esas cosas que nos separan de Dios. Veo con tristeza un pueblo engañado, veo con tristeza a veces gente que viene con motivos equivocados a la iglesia, hermanas que creen que es la pasarela aquí. No, no es pasarela. Hermanos que traen otros rollos y aquí venimos a adorar a Dios nada más, a llenarnos de su palabra, de su espíritu. Ese es el propósito de estar aquí, ¿verdad? Alabar a nuestro Dios. Vamos a terminar alabando a Dios. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque tú a través de tu palabra nos exhortas, nos corriges, nos confrontas. Señor, danos el deseo, el hambre, Señor, de buscar de ti más que del mundo. Con tristeza vemos, Señor, que a veces estamos buscando más lo del mundo que lo de tuyo, Señor. Que tenemos la imitación del mundo y no la de Cristo. Ayúdanos a desprendernos, Señor. Ayúdanos a meternos en ti, Señor, y tú en nosotros. A conocerte en intimidad, a estar cerca de ti, Señor. Porque cuando yo esté cerca de ti, tomado de tu mano, Señor, nada más me va a importar. No va a haber nada más importante que estar en comunión contigo, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por la obra de Jesús, por su vida, por su sacrificio, por su obra, por la gloriosa resurrección, Señor, y porque estamos esperando con anhelo y ansiedad su regreso, como iglesia, como su novia, como su cuerpo. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Y sabes que mientras más predicas, más pronto vendrá Jesús. Mientras más gente escuche la palabra, más rápido vendrá el Señor. Entonces, hermano, tenemos una gran comisión, que no solamente es del pastor, es de todos. ¿Ves? Predica el Evangelio. Y si no lo sabes, estudia.
Y si no, solamente predícalo con tu estilo de vida, con tu manera de vivir, con la manera en que luces, con la manera en que te ves. Gracias, Padre, por la obra de Jesús, por su sacrificio, por la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.